Y, en fin, que lo disfrutéis, porque yo creo que yo he tenido el placer de escucharla en directo y yo creo que vale mucho la pena. Entonces, os dejo con él. Bueno, muy buenos días. Gracias, Rebeca, por tus palabras. No me parece que sean tan así, porque es un poquito de exagero de tu parte, pero aún así, agradecerte, para mí es un placer ya contribuir un poco y compartir un poco de experiencias y de conocimientos con profesionales de España, igual que también habrá algunos profesionales de Portugal que al final he podido compartir solo hoy, pero he podido compartir un poco esta información y a ver si lo podemos cambiar aquí un poquito y mejorar algo que, como decías, es un recurso muy importante y yo intentaré explicar y comprobar por qué es tan importante en tratamientos corporales, efectivamente más direccionados a lo que es alteraciones circulatorias. Y la verdad es que el mercado, de una forma general, tiene un hábito, un malo hábito de desvalorar un recurso que puede ser efectivamente increíblemente eficaz y, por un otro lado, también lo abordaremos, increíblemente peligroso. Entonces, cuando podemos discutir cuestiones circulatorias y cuestiones relacionadas con miembros inferiores, la circulación venosa de retorno es una de las más importantes alteraciones fisiológicas que acompaña las mujeres específicamente. No solo por una cuestión de envejecimiento, por una cuestión de alteraciones provocadas por la falta de ejercicio físico, pero también provocadas por medicación, algunos anticoncepcionales, algunos errores promovidos por postura, por malo vestuario, o sea, pantalones y otros vestuarios que no están bien indicados. Y eso genera un par de alteraciones muy importantes desde el punto de vista venolinfático. Entonces me gustaría empezar por ahí, por hacer una pequeña introducción de lo que son las circulaciones linfáticas y venosas, o sanguíneas y linfáticas, para después entender por qué y qué elementos debe tener un equipo de presoterapia para que se pueda hacer un trabajo bueno desde el punto de vista de eficacia, pero además, y más importante que eso, mantener algo que es fundamental, es no generar problemas, no generar errores a los clientes. Entonces, desde el punto de vista sanguíneo, sabemos todos que tenemos dos circulaciones, la arterial y la venosa. Bueno, no voy a hablar de las diferencias fisiológicas de cada una, porque una lleva cosas buenas y otra transporta cosas menos buenas, o sea, un tipo de basura orgánica y metabólica. Pero aquí, para la presoterapia, lo más importante es que la sangre arterial tiene una influencia, o sea, su circulación, su movimiento, tiene una dependencia de una bomba. Esta bomba se llama corazón. Y entonces, a la presión que el corazón pueda bombear la sangre, la sangre arterial se mueve en las diferentes arterias, arteríolas y los pequeños capilares arteriales para llevar la sangre hasta las células, perdón, para llevar los nutrientes hasta las células. Y después, la sangre venosa ya no depende de una forma impactante de la propulsión, del bombeamiento
generado por el corazón. Es decir, que la sangre arterial tiene, o las arterias no tienen como bombas, como pequeñas bombas dentro de las arterias para poder mover la sangre, pero las venas sí que las tienen. Tienen como pequeñas bombas, como esfínteres precapilares, como pequeños estructuras musculares de musculatura lisa y cardíaca para poder mover la sangre dentro de las venas. Es decir, que si yo estoy parado, no tengo la sangre a influenciar, o no tengo el corazón a influenciar el bombeamiento de la sangre venosa. Es decir, que es como las arterias tienen un padre que se llama corazón y las venas no tienen madre ni tienen padre, dependen sus propias, el movimiento de la sangre depende de su propio movimiento autónomo. Y la edad, la medicación, el estrés oxidativo y un montón de otras cosas más, y cuestiones hereditarias, etcétera, hacen generar daños importantes a esas estructuras internas de las venas que bueno, limitan sus propiedades circulatorias. Y entonces a partir de ahí, como la sangre ya no se mueve, como si fuera un río. O sea, un río tiene agua que viene de un punto hasta el otro punto. Entonces hay que moverse de una forma sola a partir de una corriente, o sea, de un flujo. Y ese flujo en la sangre venosa tiende a quedar cada vez más disminuido. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama presión atmosférica, que arriba tiene siempre más presión que abajo, y entonces la sangre que tiene de subir de los pies hasta el corazón tiene un ejercicio de la presión inversa, que es la presión atmosférica arriba es más alta que la presión atmosférica abajo. Entonces el sangre venoso tiene esa limitación en primero. Y después toda una cantidad de elementos corporales que se van aumentando presiones corporales arriba, o sea, en forma proximal, y disminuyendo presiones abajo de forma distal. Entonces la sangre venosa, como necesita de esos propulsores bombeadores para mover la sangre, si no las tiene, la sangre se mueve cada vez más lento. Y acordando, la sangre se mueve, o sea, la sangre venosa tiene una propiedad de reducir y de mover juntamente con el sistema linfático elementos detritos celulares del metabolismo. Cuando yo tengo una sangre que es lenta a moverse, pierdo las propiedades de esa sangre venosa. Y entonces se empiezan a mantener y a manifestar algunos señales importantes de esas alteraciones venosas superficiales de los miembros inferiores y que se pueden manifestar hasta enfermedades venosas muy importantes. Entonces esta sangre, moviéndose de una forma muy lenta, esa sangre venosa, empieza a enseñar algunos signos. Por ejemplo, pies fríos, pies dormientes, es decir, que se sienten como la sangre estuviera parada. Tengo dificultades de equilibrio térmico, tengo dificultades de aportar, de atrapar elementos de detrito celular. Tengo una cantidad importante aumento una cantidad importante de dilataciones que con el tiempo me pueden aumentar fenómenos exudativos. Es decir, que además, o al revés de tener una sangre que pueda tener una capacidad de limpiar juntamente con el sistema linfático, esa sangre, esas venas, esas venículas empiezan a tener capacidades de exudar, de dejar detritos celulares a su medio intersticial. Y ahí empiezan algunos de los puntos importantes, por ejemplo,
como la generación de algunos cuadros de celulitis. Entonces, la circulación venosa tiene una característica muy propia y que necesita que nosotros caminemos, porque el movimiento del pie a caminar genera contracciones musculares y estas contracciones musculares ejercen como bombeamientos mecánicos para que las venas puedan mover esa sangre. Acordar otra vez, las venas funcionan, no tienen madre, no tienen padre para ayudar a su bombeamiento. Las arterias sí. Entonces, depende del ejercicio muscular, la contracción muscular, para cuando la musculatura se contrae, las pantorrillas, por ejemplo, tienen una capacidad importante de ejercer presión sobre las venas y esa presión ejercida aumenta el movimiento del flujo sanguíneo venoso. Entonces, cuando se discute alteraciones circulatorias superficiales de los miembros inferiores, la presoterapia tiene una influencia demasiado importante para poder tener tan poca valorización como tiene en el mercado mundial. Es decir, que yo no tengo en estética formas de generar bombeamiento linfático y venoso como solo la presoterapia puede hacer. Yo puedo generar alteraciones asociadas a la captación de líquidos, utilizando, por ejemplo, tecaterapia, puedo utilizar, por ejemplo, drenaje linfático manual, puedo utilizar algunas formas de vacoterapia, puedo tener vasodilataciones, es decir, puedo tener capacidad de generar mayor flujo sanguíneo por termoterapias en general, específicamente también la diatermia. Puedo tener esa influencia en generar aumentos térmicos, pero desde el punto de vista del bombeamiento, no tengo formas de influenciar desde el punto de vista linfático o desde el punto de vista venoso. Entonces, la presoterapia tiene un papel, en mi opinión, completamente imprescindible al tratamiento estético, específicamente de la celulitis o de alteraciones circulatorias de los miembros inferiores. Ahora, el tema es que la gente, la generalidad de los profesionales, y empezamos, por ejemplo, por los cirujanos vasculares, por los angiologista, no acostumbran dar un valor real a un recurso que tiene una importancia muy fuerte. Y entonces, se nos acordamos de, no sé, Rebeca, ¿cómo se llama? Nosotros llamamos medias de compresión. ¿Cómo se llama? Medias. Medias de compresión. Medias de compresión, bien. Entonces, cuando miramos las medias de compresión, tienen exactamente el mismo sentido y el mismo objetivo fisiológico que tiene una presoterapia, que es generar una presión determinada en los miembros inferiores, empezando en el pie y terminando en la rodilla o terminando en la ingle. Entonces, tenemos en el abdomen, tenemos algunas informaciones que nos permiten, a través de las medias de compresión, ejercer una forma de presión bien controlada, bien medida, y eso se puede hacer si se puede hacer con una media de compresión, se debería poder hacer con una presoterapia. Y ahí es el punto. Es decir, ¿qué debo yo valorar en un punto, en un equipo de presoterapia? Yo voy a compartir aquí una tela, un cuadro blanco, para poder hacer aquí un dibujito para que, bueno, esto es una cuestión de costumbre. Estoy acostumbrado a hacer las cositas así y entonces, para mantener alguna dinámica, prefiero enseñar de esta forma. Entonces, cuando tengo un tubo
se llama tubo. Un tubo. Tengo dos puntos. Tengo un punto A y tengo un punto B. ¿Cómo puedo yo hacer circular dentro del tubo un líquido? Perdón, aquí. Esta cosilla aquí. A ver si me puedo mover así. Perdón, que esto algunas veces... Ahora sí. Decía yo que cómo puedo yo mover un líquido que está adentro de punto A para punto B. ¿Cómo puedo yo hacer? De tres formas. Aumentar presión en A, disminuir presión en B o las dos al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando yo muevo una agua, aquí se llama manguera para poder poner agua en el jardín. Manguera. Manguera. ¿Por qué sale agua en la manguera? ¿Por qué sale? Porque la presión en la... ¿Cómo se llama la parte de abrir? Tornera. ¿Cómo se llama la parte de abrir el agua en la manguera? La maneta, La maneta. Sí. Cuando yo abro agua en la maneta, la presión en la maneta es más grande que la presión en la salida de la manguera. Entonces la agua se mueve. ¿Cómo hago la palilla, verdad? En la caipirinha o en el mojito. Cuando yo hago una succión, tengo un líquido abajo y disminúo, cuando yo hago presión negativa, disminúo presión en B. Entonces, al disminuir presión en B, el líquido se mueve de abajo hasta arriba. Y entonces yo puedo mover líquidos dentro de un determinado punto, aumentando presión en un punto o disminuyendo presión en otro punto. Claro que también puedo hacer como una mezcla de las dos, que es a la vez, al mismo tiempo, poder aumentar un punto y disminuir el otro. Entonces, cuando se habla en presoterapia, tenemos de tener claro que esto es para hacer una pierna. Voy a volver a dibujar para que quede más bonito. ¿Ok? Así. Una pierna. Tengo aquí A y tengo aquí B. Y aquí tengo circulación. Entonces, ¿cómo hago para circular? Aumento presión en A o disminuyo presión en B. Y entonces por aquí yo tengo una movimentación de líquido. Y está claro así. Esto es física, no es estética, es física. Bueno, ahora, ¿cómo yo puedo generar en una pierna una forma de mover, de presionar, de interferir con bombeamiento sanguíneo? De una forma muy sencilla. Yo genero en determinados puntos del pie, de la pantorrilla, de la rodilla, del muslo, de la ingle, o sea, en todos los puntos o los diferentes, como serían sectores, yo genero una influencia de presión positiva. Es decir, voy a tener un balón, se llama balón de las fiestas, un balón. Un globo. ¿Cómo se llama? ¿Sabes los que se ponen los niños para ir a la piscina? Para no sé. Un manguito. Un manguito, como si fuera un manguito. Es decir, tengo un brazo y después pongo un manguito alrededor. Pongo un manguito alrededor. Y este manguito, cuando yo llenar de aire aquí adentro, va a ejercer una presión en este elemento. Aquí será un brazo, pero aquí será una pierna. Entonces, cuando yo llenar de aire el manguito para los niños, voy a ejercer una presión en mi brazo.
y después se quedará, el objetivo del manguito no es el mismo de aquí. Y entonces es solo para tenernos una idea más objetiva. Y entonces decía yo que podemos ejercer en una pierna una presión positiva. Ahora, hay dos cositas muy importantes a tener en cuenta cuando se mueve el líquido. Primera, si yo tengo de tener en una palilla o en una manguera una presión más alta en un punto o más baja en otro punto, es importante, por ejemplo, imaginar que tengo una manguera, abro la maneta, empieza a salir agua. Entonces, ahora imaginar que yo voy a poner el pie encima de una parte de la manguera. ¿Qué pasa con la agua? No sale. ¿Por qué? Porque yo tengo una manguera, una presión más grande en A y una más baja en B. Y entonces el líquido circula. Entonces, ¿por qué deja de circular? Porque si yo pongo aquí el pie, aumento aquí la presión, y si la presión aquí es más alta que aquí, la agua ya no circula. No vuelve para atrás porque la manguera está llena. La maneta tiene siempre una presión más grande. Pero en la manguera, la agua ya no puede moverse más por aquí porque a dejar aquí el pie aumento mucho la presión. Entonces, al aumentar la presión aquí, yo dejo de tener más presión en A, vas a tener más presión en C. Entonces, eso es decir, que yo tengo de tener un flujo muy bien distribuido, llamado gradiente de presión. Tengo de tener un gradiente de presión para que todo lo que yo haga tenga un movimiento, tenga un flujo bien ordenado. Es decir, ejemplo, si yo pongo de 0 a 10, aquí pongo 10 de presión, aquí puedo poner 10, puedo poner 10, puedo poner 10, puedo poner 10 o puedo poner 10. O puedo poner 10, 11, 12, 13, 14, 15. O puedo poner 10, 9, 8, 7, 6, 5. Y aquí tenemos A, B o C. En cuáles de las situaciones yo tengo un gradiente de presión que sea más alto en A y menos alto en B, o sea, para generar un flujo así. ¿Cuál de las opciones yo tengo mejor alternativa de hacerlo? ¿No? En la C, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un gradiente es decir, que si yo pongo aquí 10, tengo una presión. Pero si yo pongo aquí 10 o 11, aumento o igual la presión y el flujo está limitado. Es decir, que aquí tengo de tener siempre inferior a 10. Siempre. Pero si aquí, y el líquido se mueve. Y si aquí yo pongo 9, yo tengo de aquí tener siempre inferior a 9 para el líquido poder moverse. Pero si aquí yo pongo 7, aquí tengo de tener inferior a 7 para el líquido poder moverse. Y entonces yo tengo de generar claramente un movimiento, un gradiente de presión que me haga bombear, porque imaginar, si yo tengo una vena, la vena tiene los esfínteres. Y con el tiempo, los esfínteres dejan de estar bien contraídos y tener una vida propia para estar así. Más abiertos y con menos contractibilidad. Y entonces,
aquí yo tengo una peora, o sea, tengo una manifestación de una enfermedad que puede ser incluso importante. Y entonces, lo que es importante tener en una presoterapia es un control completo de todos los puntos de presión de cada uno de los sectores. No es suficiente un equipo tener un programa, que yo pongo un programa de piernas cansadas y ya está. Eso no es suficiente, porque yo tengo de tener un control. Ahora imaginar otro problema, otro ejemplo. Imaginar que yo aquí... Yo hago una pregunta, perdón. Sí. Entonces, normalmente la tendencia que tenemos a más número de cámaras de aire, más eficacia, no sería suficiente, sino que tendríamos que ver también la capacidad o la secuencia de hinchado que fuera ascendente, bueno, que fuera como tú lo estás explicando ahora, ¿cierto? Sí, el número de cámaras permitiría apenas, y eso puede tener cosas buenas y puede tener cosas menos buenas, permitiría que el flujo fuera más, ¿cómo diría? Más poquito a poquito. Y no, o sea, a la vez de mover un espacio importante, por ejemplo, o sea, un sector aquí y otro aquí y otro aquí, la capacidad de bombear la área de compresión aumenta y se aumentan posibilidades de presión. A la vez de yo tuviera pequeños sectores a comprimir, tengo más proximidad, están más cercanos unos a los otros, pero pierdo área de compresión. Entonces, los números de sectores es importante, pero no es lo más importante. O sea, tener como de 5 a 7 o de 6 a 8 sectores, pues está más que suficiente. Porque el punto es, si el paciente siente un tipo de dolor en la rodilla, yo aquí, que había pensado poner 7, pongo 5, porque está muy presionado. Entonces, yo no puedo mantener aquí el 6, porque aquí voy a invertir este gradiente. Entonces, aquí tengo de tener 4, aquí de tener 3 y aquí de tener 2. O sea, si yo cambio alguna presión en algún sector, yo tengo de A montante, tengo de disminuir para mantenerse. Tengo aquí 10, 9, 7. Aquí no puedo tener, si bajo para 5, aquí no puedo mantener 6. Porque tengo de mantener siempre de más a menos. Entonces, esto tengo de tener controlado completo. Y el equipo me tiene de dar presiones digitales en milímetros de mercurio o en bar o en psi. Son unidades de presión, pero lo más común es en milímetros de mercurio. Y después tú puedes tener una presión medida en percentual, es decir, que el equipo te genera 0x milímetros de mercurio y el 100 y el 100% te genera, por ejemplo, 80 milímetros de mercurio. Entonces tú puedes generar no una gestión por milímetros de mercurio, pero puedes generar por percentual de tu presión máxima que puedas utilizar. Entonces, el gradiente de presión es muchísimo importante, muchísimo importante. Ahora vamos a otro punto. Si yo tengo necesidad de generar un gradiente de presión de más a menos, tengo incluso de generar otro tipo de elemento, que es un líquido se mueve por presión dependiendo del medio de su conductividad y dependiendo del factor tiempo. Y entonces, si yo además de tener una
conducción, una presión gradativa de más a menos, tengo igual de tener un gradiente de tiempo. Es decir, si yo aquí hago un bombeamiento de 10 segundos, aquí no puedo hacer 12. Tengo de hacer 10 o inferior a 10 para tener 10, 9, 8, 7, 6 y tener una capacidad de, además de influenciar con la presión, poder influenciar con gradiente de tiempo, que también sea de más tiempo en distal para menos tiempo en proximal, aunque el tiempo no es tan importante como es la presión. La presión es muchísimo importante, es lo más importante de todo. Ahora, vamos a otra cosita. También es muy importante que yo tenga control en el tiempo, es decir, si yo tengo un sector A, tengo un sector B, tengo un sector C, el D, el E y el F. Imaginar. Yo tengo de saber cuántos milímetros de mercurio va en el sector A, en el sector B, en C, en D, en E, en F, por presión, y tengo que saber cuántos segundos va a mantenerse en presión cada uno de los sectores. Ahora vamos a una cosa, antes la secuencia. La gente siempre se piensa en las secuencias. Hay secuencias, la secuencia es lo más importante. Por supuesto. Pero en las secuencias no hay tantos errores, porque no es difícil poner este a llenar ahora, este llena ahora, y después para de llenar, empieza a llenar este, para de llenar, empieza a llenar este, para de llenar, y así siempre. O sea, es difícil. Existen secuencias de Marte, es decir, del otro planeta, que la gente inventa cosas que no imagino. Por ejemplo, empezar de aquí hasta abajo, empezar a pie, puede hacer aquí, puede hacer, o sea, hacer como una división, como si fuera una... Ok, ahora está. Hacer aquí hay una mezcla de secuencias, pero a las secuencias ya vamos. Ahora, hay otra cosa muy importante que yo quiero compartir con vosotros, que es así. Cuando tengo, ahora voy a hacer como imaginar que esto es mi muslo. O sea, como un corte longitudinal o transversal el muslo. Y pongo aquí un airbag. Pongo aquí. Perdón que volveu aquí a dar este ejercicio de mi lápiz. Bueno, a ver si la pongo aquí. Tengo un airbag que hace así. Voy a hacer en otro color para hacer más fácil. Tengo un airbag que lo voy a cerrar. ¿Ok? Y cuando empezar a llenar esto de aire, esto va a empezar a ejercer presión al muslo. ¿Ok? Ahora, una cosa, la más importante del mundo es una presoterapia. La más importante. Cuando yo hablo en presión, no es la presión para llenar. No es la presión que el aire necesita para ocupar este espacio aquí. No. Este espacio aquí no tiene presión. Este espacio aquí tiene solo de ser como acercado por el airbag. Porque cuando se habla en emitir una presión, es después del contacto estar hecho. Es decir, que yo necesito de adaptar en primero el espacio, la dimensión del airbag a la dimensión del miembro, sea un brazo o sea una pierna. Si no, imaginar una cosa. Yo puedo tener un muslo
y pongo mi airbag muy largo, muy flojo, ¿ok? O puedo tener mi muslo y con mi airbag muy apretado, muy justo. Mi pregunta es, Escuchando una charla. de presoterapia, Presoterapia. en vuestro equipo de presoterapia, cuando se empieza a contar los segundos de tiempo, mi pregunta es, 10 segundos. 10 segundos es el tiempo de mantener la presión en el miembro. Imaginar que aquí hay una vena. Y si voy a ejercer una presión acá, esta presión va a llegar hasta la vena. ¿Correcto? Y entonces, cuando empieza a contar el tiempo es de llenar y llegar hasta acá, o es el tiempo de después de llegar aquí, empezar a ejercer una presión a la vena. Porque es muy importante esto. Porque imagina, yo pongo aquí 10 segundos, y si los 10 segundos, imagina que esto es, de aquí empieza. Espera, a ver, aquí se cambió la color. Aquí. Empieza así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puede incluso no llegar a estar justo. Ahora imagina que yo cuento estos mismos 10 segundos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que la presión ejercida aquí es diferente de ejercida aquí. Entonces yo tengo un equipo que no puedo adaptar a todas las dimensiones de los miembros, las personas. Es decir, no, yo tengo un velcro, yo pongo más flojo o pongo más justo. Sí, pero eso es de mirada, nos está definiendo la presión. Entonces, la cosa más importante que hay en un equipo de presoterapia es la capacidad de, claro, tener control en la gestión de presión y tiempo, pero tener un test de pre-llenado. Es decir, que si yo tengo el muslo aquí y el airbag aquí, la primera cosa que el equipo tiene de hacer sin gerir, sin influenciar con presión en las venas, es mirar de forma autónoma el tiempo que es necesario para ocupar este espacio. Para cuando yo empiece a generar los movimientos de presión, los 10 segundos que yo contar no sean segundos de aquí a aquí, o sea, no sean segundos de llenar y presionar, mas sean solo segundos de presionar. Es decir, el equipo tiene una forma de llenar previamente, tengo mi muslo acá y mi airbag, a ver si yo puedo dibujar mejor, mi airbag queda completamente en contacto, completamente en contacto con el muslo. Y cuando yo diga, bueno, señor equipo, me da 10 segundos a 40 milímetros de mercurio. Él ya está justo aquí, ya está justo, y los 10 segundos a 40 milímetros de mercurio ejerce sobre el miembro y no ejerce sobre el aire, el espacio vacío. Este espacio vacío no sirve de nada. Claro que si yo tengo... ¿Por qué esto es importante? Porque yo un muslo o una pierna puedo tener el muslo, la rodilla, la pantorrilla y el pie.
y no tienen la misma estructura, no tienen la misma medida, ¿verdad? Entonces, si yo pongo un airbag, yo tengo de tener esta capacidad de adaptar medidas. Por ejemplo, esto es una perna normal, mas una perna con linfedema puede ser más o menos una perna en columna. Es decir, que el ancho aquí de la pantorrilla y lado de rodilla y del, bueno, hasta el muslo no, pero de aquí hasta aquí tiene más o menos la misma estructura. Es decir, que yo no puedo tener aquí muy justo y aquí, o aquí muy justo y aquí muy flojo. Yo tengo que tener cada uno bien ajustado para cuando yo diga, señor equipo, 10 segundos, 40 milímetros de mercurio. Aquí 9 segundos, 38 milímetros de mercurio. Aquí 8 segundos, 37 milímetros de mercurio. Aquí 7 segundos, 36 milímetros de mercurio. 6 segundos, 34 milímetros de mercurio. 5 segundos, 33 milímetros de mercurio. Entonces, yo tengo de tener gradiente de presión y gradiente de tiempo. ¿Ok? Y esta presión solo me hace sentido si este tiempo estuviera ajustado a este espacio que es necesario que el airbag ocupe, pueda ocupar ese espacio llegando al miembro. Para cuando yo diga el tiempo y la presión, ser siempre lo más cierto posible. Entonces, eso se hace a través de una tecnología con medidores digitales de cada sector. Eu os explico aqui. Tengo un par de sectores y cada uno está conectado a un tubo al equipo. Y en el equipo tiene salidas. ¿Ok? No importa cuántas. Y en cada salida yo tengo de tener un medidor digital de presión. Es decir, que yo tengo mi muslo acá. Cuando mi airbag empieza a llenar en el test de prepresión, cuando él siente una presión inversa, es decir, siente una resistencia, como si fuéramos a llenar un balón, que empezamos y el aire sale bien, pero cuando la estructura empieza a ejercer presión contraria, nos sentimos más dificultad en continuar a llenar. Eso pasa igual. Entonces, cuando el equipo siente esta dificultad de continuar a llenar, este medidor, como un sensor que el equipo tiene, ya sabe que aquí, en este sector, el equipo empieza a llenar hasta un punto. Y después hace eso en los otros. En cada uno de los sectores, él sabe que el airbag, aunque sea de este tamaño, aquí, el miembro, la pierna, tiene una estructura. Imaginar que este es un pie, rodilla y hasta el muslo. Y entonces, estas diferencias que van de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, el equipo tiene de tener capacidad de ocupar y no nosotros. Nosotros no podemos querer influenciar esto a partir de un movimiento de apretar o alargar más el airbag. Eso no se puede hacer de una forma de mirar, voy a poner muy justo o voy a poner muy flojo. No. Eso quien tiende a hacer es el equipo. Es la parte, los sensores digitales de presión. Pero, señores y señoras, hay un problema. Esto cuesta dinero.
Estos medidores cuestan una pasta muy grande. Podemos estar a hablar de piezas que pueden costar cada una de ellas 100, $200. Es decir que si yo tengo 4, 5, 6 canales, puedo tener solo de sensores varias centenas de euros. Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo tener un equipo de presoterapia por 500 euros? ¿Cómo? No tengo seguro, es imposible que tenga este tipo de tecnología, que es lo más importante de todo, porque no puedo hacer presoterapia de una cualquier forma. Porque imaginar, aunque yo gestione la presión en cada uno de los sectores, si el tiempo que yo tengo, imagina que aquí tengo gradiente de presión y gradiente de tiempo, pero el airbag no está bien ajustado a la pierna. Entonces imagina que aquí pongo 40 milímetros de mercurio por 10 segundos. Si los 10 segundos no es desde el punto de contacto hasta el miembro, pero es desde aquí, deja mirar aquí, hostia, aquí. Desde aquí hasta aquí, si este tiempo de los 10 segundos es este, yo puedo tener una pierna que sea más delgadita, que 10 no llega a contactar, o una pierna más gordita o con más edema, por ejemplo, con más volumen, puede ejercer un tiempo y cambio de inmediato esta presión. Porque como tengo el miembro muy más cercano, ejerce una presión por una forma de tiempo diferente. Y entonces el gradiente que yo programé en el equipo, gradiente de presión, 40, 39, 38, 37, 36, etc., lo pido por completo. Entonces, tener una forma de pre-llenar el equipo, saber qué espacio hay en cada miembro y saber que cada sector, lo que tiene ahí, es lo que debe ser, para después decir 10 segundos, 40 milímetros de mercurio, y él sabe que empieza a llenar hasta acá, que hasta acá no ejerce presión, solo hace un llenar del espacio, y a partir del momento que contacta con el miembro, ahí sí empieza los 10 segundos a una determinada presión. Entonces, cuando miramos un equipo de presoterapia, el de llena tarda un tiempo a llenar de X segundos, pero lo que colocamos en la programación es el tiempo que queda presionado después de llenado. Muy importante esto, muy importante esto. Porque se puede pasar dos cosas. Porque aquí esto es completamente imprescindible en un equipo. Porque si yo hago un ejercicio de presión equivocada, yo puedo tener un gradiente que va para arriba, que viene para abajo, porque aquí aumento más que aquí, y aquí tengo esto. Imagina aquí 40 milímetros, aquí 35, y aquí vuelvo a tener 40. Y acordando las venas, estos esfínteres, cuando tienen mala salud, si yo ejerzo presión al revés, los danifico. Y después, o sea, puedo perjudicar el resultado. Eso pasa en un montón. Yo trabajo con presoterapia desde hace 15 años. Ya miré un montón de casos de peora del edema, peora de las dificultades, de las alteraciones de circulación venosa de miembros inferiores por tema de no estar bien programado y bien puesto los airbags y bien ajustados los espacios, los airbags hasta los miembros. Y después, más importante que eso, señores y señoras, cuando hablamos de una pierna, a ver si yo puedo. Cuando hablamos de una pierna,
nosotros tenemos una arteria y tenemos una vena. Pero en este caso te lo estoy poniendo. Y entonces, si yo tengo este tipo de dinámica, cuando yo hago un ejercicio de presión, hago no solo en las venas, también ejerzo una presión en las arterias. Y acordando una cosa, ¿quién bombea la sangre aquí? El corazón. Y si el corazón tiene una presión de X, si yo aquí ejerzo una presión más grande que la presión que el corazón bombea la sangre, puedo crear una anomalía cardíaca. Y el paciente tiene algún tipo, si tiene ya una enfermedad cardíaca que no conozca, puede tener un problema cardíaco en la camilla haciendo presoterapia. Incluso, si tiene una disfunción cardíaca importante, puede tener una alteración cualquier y tener un problema que puede llegar a un dejacero, a un punto de muerte. Porque si yo influencio con la presión del sangre del corazón, puedo generar una alteración fibrilar, una alteración de bombeamiento, una alteración en alguna válvula que no esté bien de salud y tener una disfunción o tener un problema cardíaco importantísimo. Entonces nosotros nunca podemos ejercer una presión de aire en una pierna superior a la presión que sea generada por el sangre bombeado por el corazón. Entonces, gerir presión es muy importante por calidad de resultado, pero también por calidad de vida, por la seguridad del paciente. Entonces, voy a interrumpir aquí para mirar a la gente. Entonces, si tuvimos de resumir las cuestiones asociadas a los miembros inferiores, las cuestiones asociadas a dificultades circulatorias venosas de las piernas que están con microvarices, con sintomatología de piernas cansadas, etcétera, etcétera, la presoterapia es un recurso imprescindible para la salud de la circulación de las piernas de los pacientes. Ahora, si es mal hecho, si es hecho sin detalle, si es hecho sin control de presión, tiempo, secuencia y test de pre-llenado, o sea, de llenar previamente y saber el volumen, la medida del miembro, podemos generar malos resultados. Y, porque hablé en el inicio, si uno de los problemas de la circulación venosa es los fenómenos exudativos, es la forma como la agua, la linfa que está allá adentro, el problema que está allá dentro de las circulaciones venolinfáticas, los detritos, los catabolitos que están adentro, por presiones exageradas y por aumento de la permeabilidad capilar, se empiezan a echar afuera esos problemas, esas basuras. Cuando el primer objetivo es que esas basuras sean conducidas por el sistema linfático y en conjunto con el sistema venoso. Si yo influencio, si yo creo daños a esas circulaciones por presión mecánica excesiva, yo aumento la capacidad de esos sistemas dejar hasta afuera esos detritos, esas basuras que tienen de estar adentro.
Y muchas veces hay cuadros de celulitis que se agravan, casos de linfedema que tienen un agravamiento, que se peoran por esos temas, por esos problemas. Entonces, tenemos de garantizar que nuestro equipo tiene secuencias ciertas, o sea, es decir, que yo tengo, os doy, para terminar también, que ya estamos en nuestro tiempo. Bueno, yo no tengo tiempo, yo nunca tengo tiempo para hablar, o sea, para terminar de hablar. Pero, Rebeca, cuando esté, por favor me comenta, que si no, son 5 de la tarde y yo estoy aquí. Para dar un ejemplo, si yo tengo aquí una presoterapia, tengo aquí la misma cosa. Un ejemplo, lleno este sector y lo vacía. 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 Ahora en este, lleno este sector y dejo lleno. Lleno este sector y dejo lleno y este sigue lleno igual. Lleno este sector, dejo lleno y dejo el anterior lleno igual. Lleno, dejo lleno y el anterior sigue igual. Lleno, dejo lleno y el sector anterior sigue igual. Es decir, que tener todo lleno de forma gradativa o tener lleno, vacía, lleno, vacía, lleno, vacía, lleno, vacía, lleno, vacía, ejerce presiones, aunque sea el mismo gradiente, la misma dirección, la secuencia es diferente. Esto genera bombeamiento sanguíneo muchísimo más efectivo. Es como poner un corazón aquí abajo y dijera, bueno, ahora interferir con esta presión. Yo pongo llena, 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 llena y llena. Y si esto se da con gradiente de presión y un gradiente de tiempo, pues tengo un bombeamiento sanguíneo muchísimo efectivo. Aquí, al revés, si yo lleno y vacío inmediatamente, después, tengo un estímulo linfático muchísimo más efectivo de que propiamente un bombeamiento sanguíneo. E incluso puedo tener otro tipo de idea, que es, perdón, esto, que es llenar, mantener lleno, llenar. Cuando este está lleno, este se vacía. Y después, y este se mantiene lleno. Cuando este está lleno, este se vacía y este queda lleno. Cuando este se vacía. O sea, se deja siempre lleno, lleno este y lleno este. Cuando voy a llenar este, vacío este. Cuando voy a llenar este, vacío este. O sea, hay siempre una reserva que mantiene una presión. Esto ya se hace una mezcla de venoso con linfático. Aquí muy más venoso, aquí muy más linfático. Hay veces que se utiliza, muchas veces hay combinaciones. Ejemplo, en 30 minutos de tratamiento se hace 15 de esta secuencia. Imagina, secuencia A, secuencia B, secuencia C. Se hace 15 minutos de la secuencia A y 15 minutos de la secuencia B, por ejemplo. Entonces, hay varias secuencias que se puedan utilizar, incluso algunas que tienen el objetivo de simular las drenajes linfáticas manuales, que es generar un desbloqueamiento ganglionar proximal, es decir, empieza por acá y después, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 sectores, 6. Imagina, entonces, empiezo por acá y él no va a drenar para acá, no va a bombear para acá.
Él está a generar un estímulo que puede ser de uno o de dos sectores para después generar esto. En primera secuencia, después de una segunda, genera esto, después de una tercera, genera esto, y después de una cuarta, genera esto. O sea, utiliza los estímulos y las aberturas ganglionares previas para esto y no generar lleno este, después de 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 este. No, esto es errado, completamente errado. ¿Ok? Aún así, estos sistemas de estímulo ganglionar o abertura o vaciamiento ganglionar para mover después, ni toda la ciencia corrobora con estas ideas, porque puede generar incluso gradientes ajedrez. Pero estas dos, que os enseñé aquí, estas dos aquí, son completamente imprescindibles para una gestión linfática y venolinfática. Es importantísimo tener esa gestión. Por ir ¿Okay? escuchando un poco a ver de qué habla el hombre, pero es portugués. A ver si yo puedo, No te creas. ¿cómo puedo aquí obtener el... Ahora quería saber el otro puntito. Aquí ya estoy. Porque esto me aparece, desaparece. Ok. Charo, ¿tienes el audio abierto? Por favor, ¿puedes cerrar? Gracias. Bueno, entonces, de esta forma, creo que había alguna algún mensaje, alguna pregunta que os pueda ayudar de presoterapia. El equipo de Ross es de todos los que yo he mirado en mi vida, es uno de los más completos, de los más bien desarrollados, no solo en el punto de vista de los sensores digitales de prepresión, pero también de las secuencias, las mediciones de presión. Él incluso tiene un test de prepresión que permite generar una presión media para después, cuando configuramos una presión, él va siempre utilizar un 100% de la presión media medida anteriormente. Entonces, tener un equipo que sea efectivo, que se pueda configurar con detalle, nos permite obtener resultados muchísimo más eficaces y muchísimo más seguros. Y por eso, no sé cómo está en España, pero aquí en Portugal, desde hace un par de años, se regala presoterapia. Se regala. Se dice, bueno, me compra 4 sesiones de no sé qué, que te regalo 4 sesiones de presoterapia. Señoras y señores, por Dios, no existe ningún tipo de efecto fisiológico que se pueda comparar con la presoterapia. Ni en el punto de vista linfático, porque cualquier otro método de drenaje linfático no ejerce presión. Vacuos es presión negativa. Manos es presión positiva, pero es muy suave. No ejerce una presión venosa. No ejerce inducción de aumento de flujo. O sea, claro que la presoterapia nunca se puede sustituir a una drenaje linfática manual bien hecha, y al revés también, no, una drenaje, por muy bien hecha que sea, no se sustituye a una presoterapia, porque la presoterapia tiene la cuestión de bombeamiento linfático y además, y más importante que la parte linfática, tiene la parte venosa.
Porque cuando se habla de celulitis, cuando se habla de dificultades circulatorias venosas, hablamos de sangre, no solo de linfa. Entonces, tener un bombeamiento adecuado es completamente imprescindible. Entonces, por favor, si tienen un equipo que os permite configurar con detalle, con efectos muy bien desarrollados y implementan eso en vuestro paciente, cobrar y muy caro. Conozco aquí gente que trabaja con equipos de presoterapia que cobra 30, 40, 50 euros por una sesión de presoterapia. Y la gente paga. ¿Por qué? Porque no termina con las sesiones, con la sesión con dolor de cabeza, no termina la sesión de presoterapia con palpitaciones y alteraciones de arritmias, no termina con sensaciones inversas a la sensación de las piernas que sería supuesta sentir, que es una disminución de la sensación de piernas cansadas, aumento y mejoría del flujo sanguíneo. Siente cosas al revés. ¿Por qué? Por el equipo no tener la condición de configurar bien. Y esas limitaciones, sí, claro, que si la gente va a pagar 40 euros por una presoterapia y después tiene malos resultados, peora su cuadro circulatorio, es normal que la gente no quiera pagar. Ahora, si yo pongo al paciente con una buena avaliación, un buen diagnóstico, una buena anamnesis, si yo hago las cosas bien, tengo un equipo que me permita configurar bien, ¿por qué no cobrar? No hay nada en el mundo que tenga un efecto de una presoterapia. Nada. Las medias de compresión sí que tienen una presión ejercida en la goma de las medias, en el material de las medias, pero no es digital. Yo no digo, en el pie, 32 milímetros de mercurio. Eso no existe. No hay una forma de tener un detalle tan grande como se puede llegar a tener una presoterapia. Y eso es completamente importantísimo. Y no sé cómo es en España, pero seguro igual que en Portugal, el tratamiento corporal que más se hace es celulitis. Y la celulitis, aunque mezclada con grasa y con flacidez muscular y flacidez en la piel, la celulitis empieza siempre, pero siempre por alteraciones microcirculatorias venolinfáticas. Siempre. Y entonces es la base de un tratamiento de celulitis. Es mantener circulación venolinfática equilibrada, funcional. Y eso la presoterapia es completamente imprescindible. Completamente imprescindible. Por eso se debe cobrar. Ahora, es para ser bien hecho, no es para ser mal hecho. Incluso yo ya tuve ya conocí un caso aquí en Portugal de una clínica que hizo una presoterapia con cosas, había ya no sé quién lo está vendiendo ahora, pero existía uno que, pues, no sé si existe ahí, que era un airbag de abdomen que estaba como compartido, voy a intentar aquí enseñar, que tenía un así y tenía varios sectores. Y después tenía un abdomen también dividido en 3 o 4 sectores. Y entonces, cuando este presionaba, este presionaba. Cuando este presionaba, este presionaba. Cuando este presionaba, este presionaba. Y así. Es decir, que yo estoy a trabajar para tener más presión aquí y tengo una cosa que me está ejerciendo más presión aquí. ¿Por qué las embarazadas acumulan tanto líquido? Porque en las piernas, con el bebé, con toda la presión ejercida acá, la sangre no se puede mover bien, porque aquí tengo muchísimo más presión. Por eso las embarazadas tienen tanta retención hídrica en los miembros inferiores. Por eso, porque hay una presión acá, y entonces el abdomen puede estar en conjunto con las piernas, pero en la misma secuencia. Cuando termino esta de acá, voy a hacer acá y después vuelvo. Entonces yo no puedo mantener este presionado
y tener este a rebombear, porque esta presión aquí me va a generar un gradiente inverso. Eso es antifisiológico, es súper peligroso para la gente. Súper, 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 súper. Se puede generar enfermedades venosas por disfunción valvular de los esfínteres precapilares de las venas, gravísimos, gravísimos. Y pacientes que tienen alteraciones trombóticas, que tienen enfermedades venosas importantes, puede generar o puede influenciar a generar una trombosis. Cuidado, la gente se puede morir de estas cosas, si mal hechas. Si echas sin condición, si echas sin control, si echas de una forma casual y a la suerte. Cuidado. Si tienen cosas buenas, pueden hacer cosas maravillosas. Pero si tienen cosas malas o no las utilizan bien, cuidado. Pues. Gracias, Diogo. La verdad que suscribimos todo lo que has dicho porque como fabricantes a veces nos cuesta argumentar aquello que no se ve, aquello que está dentro de lo que es el desarrollo de la tecnología. Y en el caso de la presoterapia, más que ninguna tecnología, la precisión es imprescindible para obtener un buen resultado. Nosotros, como ya sabéis, por filosofía de empresa, trabajamos por el rigor y la profesionalidad de los profesionales, valga la redundancia, que están en cabina. Os animo a todas y a todos pues eso, a poner en valor nuestra profesión, a conocer lo que hay, lo que se ve y lo que no se ve, y también son herramientas para poder explicar y dar valor a la tecnología, en este caso la presoterapia, que es un clásico. Entonces nos parecía muy bonito que una persona externa a nosotros y gran conocedor lo explicara de esta manera tan... Perdón mi castellano, ¿eh? Perdón mi castellano. Bueno, no sé, ya me gustaría a mí hablar portugués como tú hablas castellano. Bueno, intento lo mejor, ya trabajo con españoles desde hace muchos años y intento, claro, hay palabras que son parecidas, otras no las conozco y claro, los términos técnicos ni siempre son iguales y es más difícil, pero bueno, espero haber ayudado a compartir alguna idea. Perfectamente, se ha entendido genial. Y darte las gracias por compartir tu conocimiento. Encantadísimo. A mí me gusta un montón compartir estas cosas, no solo con Rebeca, pero también con toda la equipo de formadoras, de Judith, Alejandra, de, ¿cómo se llama la Noelia, Malena. La Noelia, incluso con Meritxell. Me gusta un montón discutir estas cosas, no solo relacionadas con la preso, pero bueno, con otras cosas. La presoterapia tiene este problema, es demasiado buena para no ser valorada como debido, para los fabricantes presentar en el mercado cosas. Aquí se vende presoterapia en el Corte Inglés. Sí, aquí también. Por 150 o 200 euros. Es decir, que y el anuncio publicitario es una señora sentada en el sofá con las botas, con las piernas y los airbags puestos. Es decir, que el ejemplo que la publicidad y el comercio dan en el punto de vista técnico es súper negativo, súper. Y el papel de los profesionales es exactamente combater eso. Explicar a la gente, explicar a los pacientes por qué es dejado hacer esto, por qué se debe hacer esto, porque es tener un trabajo pedagógico, porque nuestro sector, y seguro que España es igual que Portugal, tiene mucha publicidad engañosa, engañadora. Y el marketing, es fatal. El marketing secuestra las palabras, secuestra los conceptos. Luego cuesta mucho reconducir lo que es una presoterapia y lo que es un simple masajeador. Sí, sí. Es importante, incluso estoy mirando un mensaje de una escuela tuya, enviar un saludo a todos los estudiantes que están empezando ahora, sí. Exactamente porque es el grande desafío de toda la vida profesional.
es explicar cómo cosas técnicas tienen de ser más valoradas que cosas comerciales. Es así en la salud como un todo. Es así en la medicina, cuando una cantidad enorme de médicos estudia décadas para desarrollar algo y viene alguien que dice, no, 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 si haces esto y haces esto ya está resolvido. Entonces, hay mucha influencia negativa para la salud como un todo, pero la estética, la belleza es increíble con la fuerza que tiene el mercado. Y entonces, los profesionales tienen una tarea, tienen un papel muy, muy, muy complejo de transmitir estas ideas a los pacientes. Pues muchas gracias, Diogo, y gracias a todas por estar ahí. Un abrazo fuerte desde Barcelona, desde Ros. Aquí un abrazo, muchas gracias Rebeca, gracias Ros y gracias a todos los compañeros de España y también los de Portugal, que estoy mirando ahí algunos, y que les deseo la mejor salud, en este momento es muy importante, y lo más pronto posible se pueda recuperar y retomar toda la normalidad. Un gran abrazo a Ánimo, todos. Portugal, ánimo. Sí, gracias. Besitos y abrazos. Chao, chao.